Hola a todos y bienvenidos a mi canal, soy Toñi y hoy vamos a hacer otra rosa. Esta rosa me gusta porque tiene muchísimas hojas, se llama rosa floribunda y yo la hago con hilo, porque con lana queda también muy bonita pero demasiado grande. Entonces para que quede un poquito más natural es mejor trabajarla con hilo de algodón o perlé del número 5 o hilo de algodón también del número 5. Del 8 también se puede hacer. El crochet lo vamos a usar de 1,50 milímetros, 1,5. Y el hilo será de los colores que ustedes elijan como quieren que sea su rosa. Blanco, roja, rosa, el color que deseen. Y verde, pues para las hojas y lo que es el cáliz. Unas tijeras y el alambre usaremos el más finito para hacer todos los pétalos y luego para lo que es el tallo podemos usar o bien el alambre de 0,90, pero yo siempre prefiero el alambre de 1,5 o 2 para que el tallo quede más largo y fuerte, pero podemos usarlo tanto uno como el otro, porque es una rosa que a pesar de que tenga muchos pétalos no va a pesar, por lo tanto no se nos doblará. Pues con todos estos materiales podemos empezar, así que ¿preparados? ¿Qué vamos a ello? Vamos a empezar con la hoja más pequeña. Necesitamos tener 7 puntos de cadena, 7 cadenetas. Giramos y en la segunda empezamos a trabajar con puntos bajos y haremos 5 puntos bajos, un punto bajo en cada punto que nos encontramos. Nos queda este punto libre, que es el del nudo, y en este vamos a hacer 2 puntos bajos. Ahora ya cogemos unos 10-15 centímetros de alambre y vamos a trabajar con el alambre. Así que lo introducimos y empezamos pues a trabajar. Vamos a trabajar siempre. Ahora lo que pasa es que con el alambre se me pone por el medio, no se ve. La hebra está de fuera. Así que en esa primera, esta de ahí, vamos por nuestro primer punto bajo. En la siguiente, un medio punto alto. Y en la que sigue, igual. Otro medio punto alto. Nos quedan dos, esta y esta. En cada una de ellas, un punto alto. Y ahora nos queda la última, que la tenemos justo aquí. Cogemos hebra, aquí la tenemos. En esta vamos a hacer 5 puntos altos.
Y empezamos a trabajar el otro lado del pétalo. Vamos a trabajar cogiendo la hebra solo la de fuera. Y empezaremos con un punto alto. En la siguiente también hebra de fuera, otro punto alto. En las dos que siguen, medio punto, uno en cada uno. Y nos quedan dos, que será cada una de punto bajo. Un punto bajo y en la última otro punto bajo. Y ya aseguramos la labor. Este pétalo ya lo tenemos acabado. Siempre que aseguremos un pétalo, en este caso iremos de donde sale el alambre y haremos un punto bajo. Estiramos hebra y rematamos. Pasamos por los dos alambres. Simplemente 2 o 3 vueltas, no más. Abrimos alambre y bien apretadito ahí. Ya podemos cortar. Y tenemos nuestro primer pétalo, el más pequeñito. De este tenemos que hacer 3. 2 y 3. 3 pétalos. Cuando ya los tengamos, ¿cómo lo montamos? Porque vamos a ir montándolo. Doblamos uno y 2 pétalos. Los tenemos dobladitos. Pues vamos a introducir uno dentro del otro, ¿vale? Así, de este modo. Y retorcemos el alambre. Y luego cogemos el tercer pétalo, la parte bonita si puede ser siempre para afuera, ¿eh? Y lo pondremos o en un lado o en el otro, donde queráis. En cualquiera de el lado. Y juntamos. Ya tenemos la primera parte de esta rosa montado, hecho y montado. Vamos por el segundo pétalo, que es un poquito más grande que este. Vamos por la siguiente medida del pétalo. Es exactamente igual que el primero que hemos hecho, que este, pero sin alambre. Las 7 cadenetas, los 5 puntos bajos, los 2 en la punta, etcétera, etcétera. Y hemos acabado, esta última vuelta eran 2 puntos altos, cogiendo la hebra de fuera, 2 medios puntos altos y 2 puntos bajos. Y aquí era cuando ya habíamos rematado. Bueno, pues acabamos en los 2 puntos bajos. ¿Y qué hacemos ahora? Pues en el primer punto que nos encontramos, haremos un punto raso. Estiramos hebra y trabajamos ya con alambre. Unos 15 centímetros aproximadamente de alambre. Venga, nos lo preparamos. Y vamos a dar otra vuelta. ¿Qué será? Un punto de cadena y en el mismo punto un punto bajo. En el siguiente
otro punto bajo, escondiendo el alambre. En los dos siguientes, un medio punto alto en cada uno. Seguimos con 2 puntos altos, igual, uno en cada punto que nos vamos encontrando. En el siguiente, un aumento de punto alto. Y ahora, en los 4 siguientes puntos, vamos a hacer aumentos, pero de punto alto extendido. Acuérdense que es coger hebra, cogemos otra vez y ahora lo pasamos por la primera, por las dos siguientes y nos quedan 2. Y volvemos a hacer en el mismo, porque vamos a hacer el aumento de punto alto extendido. Tenemos 1 y vamos a seguir hasta que tengamos 4. Un aumento en cada punto. Vamos colocando el alambre. 2. 3. Y 4 aumentos. Volveremos a hacer el aumento de punto alto. Seguiremos con 2 puntos altos, uno en cada punto. Nos quedan 2 medios puntos altos y el punto bajo 1 y el 2 está aquí en medio. ¿Ves? Si no lo encuentran es más o menos de donde sale el alambre. Estiramos bien el alambre y ahora rematamos por el otro lado. Buscamos el alambre otra vez y en ese punto tenemos que intentar que el ganchillo vaya por delante. Y hacemos otro punto bajo. Y ya lo tenemos. Venga. Un par de vueltecitas. Abrimos. Lo apretamos bien. Cortamos. Y ya tenemos la segunda medida de pétalos. Hay 4, ya tenemos 2. Pero si se fijan, este segundo era igual que el primero. Hemos añadido una vuelta más. De este vamos a hacer 5 pétalos. ¿Y cómo lo montamos? Tenemos este montado. Vamos a coger ya lo que sería el tallo, lo largo que quieran. Yo lo voy a hacer de unos 15 centímetros, pero cada uno que lo coja lo largo que quiera. Colocamos ya
el que tenemos y de los que hemos hecho, la parte bonita, o sea, la parte del derecho, va a ir mirando hacia nosotros. Y simplemente es tan sencillo como colocarlo al lado, pero del que quieran. Ponen uno. El siguiente bien pegadito al lado del que acabamos de poner. Y lo van enroscando en el grande. Han de poner los 5. Que hacen 6 también sirve. Es poner uno al lado del otro. Y ahora ya colocaremos. Ahora ya iremos dándole forma. Bueno, ya los hemos colocado uno muy al ladito del otro. Ya, sin hacer nada, normalmente ya empieza a quedar una forma más o menos bonita. Pero aquí lo que podemos hacer es colocarlos un poquito abiertos y ya si quieren los empezamos a moldear alguno así para afuera. No todos, porque si no va a quedar como muy abierta. Pero algunos lo cogen con los dedos y ponen la parte de arriba del pétalo hacia afuera. 2 o 3 y los otros 2 los dejan. Pero si se fijan, están uno al ladito del otro, al lado, justo. Bueno, ya tenemos estos segundos pétalos acabados y formados. Vamos a por el tercero. Vamos por la tercera medida del pétalo. Y la empezaremos exactamente igual que la primera, pero sin alambre. O que la segunda, pues se hacen igual. Así que cuando ya lleguemos a los 2 últimos puntos bajos, lo mismo que en la segunda medida. Buscamos el primero y hacemos el punto raso. Pero aquí no vamos a poner el alambre porque vamos a dar otra vuelta. Subimos con un punto de cadena y en el mismo punto un punto bajo. Siguiente punto, otro punto bajo. Vamos a los dos siguientes y haremos en cada uno de ellos un medio punto alto. En los 3 siguientes, en cada uno, un punto alto. 1, 2 y 3 puntos altos. Nos quedan 2 en este lado para acabar y 2 en el otro. Es decir, en los 4 siguientes, en cada uno vamos a hacer un aumento de punto alto. Así que haremos 2 puntos altos en cada punto en los 4 siguientes. 1, 2 aumentos, 3 y 4. Y acabaremos igual pero al revés. 3 puntos altos, 2 medios puntos y 2 puntos bajos.
1 y 2. Nos vamos al primero de esta vuelta y punto raso. Estiramos y cogeremos alambre. También unos 15-20 centímetros como mucho de alambre. Y empezamos a trabajar con el alambre escondiéndolo. Subimos un punto de cadena y en el mismo punto el punto bajo. En el siguiente otro punto bajo. Vamos con 2 medios puntos altos, uno en cada punto. Y ahora 2 puntos altos, también uno en cada punto. Un aumento de punto alto. Y ahora viene a hacer los puntos altos extendidos. Haremos 9 aumentos de punto alto extendido. Si no les resulta fácil este punto, lo pueden hacer de doble punto alto. Más o menos es lo mismo. Pero queda mucho más bonito con el punto largo extendido o punto alto extendido. Llevo 2. Pues venga, vamos a ir haciendo hasta tener 9 aumentos del punto alto extendido. Cuando ya los tengamos, nos faltará hacer el aumento de punto alto. Los 2 puntos altos. Dos medios puntos. Y 2 puntos bajos. Colocamos bien el alambre, lo estiramos bien y ahora vamos a rematar la hoja. Buscamos el punto de donde sale el alambre y hacemos punto bajo. Venga, pues ya tenemos nuestra tercera hoja, medida de hoja. De esta vamos a hacer 6. Y cuando las tengamos, las colocaremos exactamente igual que la anterior. Simplemente la parte derecha hacia nosotros y vamos a ir colocando una al lado de la otra. Encima de las que ya tenemos, colocamos. Pueden colocarla de una en una o podemos adelantar y poner 1, 2, ahí. 3, ¿ve? Cómo las pongo una al lado de otra. 3. Ahora yo, que para que no se me escapen, las envuelvo bien ahí. 4.
5 y 6. Es así de fácil de montarla, es ir poniendo una al lado de otra e ir envolviéndolo en lo que sería nuestro tronco. Cuando ya las tenemos, ¿ven? Ya se va viendo. Lo mismo, en las que quieran, las pueden poner un poquito para afuera. ¿Que no? Pues la dejan unas rectas, otras para afuera. Eso es lo bueno de trabajar con alambres, que podemos ir dándole la forma que queramos. Así ya es una rosa normal, una de las típicas rosas que solemos hacer en crochet. Pero como esta es la floribunda, necesita muchos más pétalos. Entonces vamos a hacer el último pétalo, que es el más grande, que de ese ya les digo que tenemos que hacer entre 8 o 10 pétalos. Yo suelo hacer 8, pero si hacemos 10, pues más grande queda. Así que vamos por el cuarto y último pétalo. Vamos por el último. En este tenemos que hacer 13 puntos de cadena. Giramos y en la segunda empezamos a trabajar con punto bajo. Hacemos el primer punto bajo y seguimos 2 puntos bajos más. Empezamos los medios puntos y haremos 2, uno en cada punto. Ahora vienen los puntos altos. De estos vamos a tener que hacer 6. Y en el último, el del nudo, en ese vamos a hacer también puntos altos y nos tienen que caber 5 puntos altos. Y 5. Bien, ya vamos a trabajar el otro lado de este pétalo y yo aconsejo que empiecen trabajando siempre las hebras estas que vemos aquí. Y para ello lo vamos a hacer de igual manera pero a la inversa, es decir, que empezaremos con 6 puntos altos. Una vez los tengamos, seguiremos con 2 medios puntos y acabaremos con 2 puntos bajos. Nos vemos cuando tengamos aquí abajo que hayamos hecho 2 puntos bajos. Hemos hecho 2 puntos bajos y nos queda el tercero, que si han buscado bien las hebras queda solo una. Y ahí haremos nuestro tercer punto bajo. Nos pasamos al primero de toda la vuelta y directamente ya con punto bajo hacemos el primer punto bajo y el segundo en el siguiente. 2 puntos bajos. Vamos a seguir con medios puntos y haremos 2 más, uno en cada punto. Empezamos los puntos altos y volvemos a hacer 6 puntos altos,
uno en cada punto. Seguimos trabajando con puntos altos, pero esta vez vamos a hacer aumentos. 6 aumentos de puntos altos. Así que ya saben que cada aumento son 2 puntos altos en el mismo punto. Pues eso, 6 veces. Continuamos con 6 puntos altos, uno en cada punto. Seguimos con los 2 medios puntos. Y acabaremos con 2 puntos bajos. 1, 2. En el primero que habíamos formado, un punto raso. Estiramos la hebra y vamos a trabajar con el alambre. Necesitaremos entre 20 y 25 centímetros del alambre, el más finito que tengamos. Última vuelta, cadeneta y en el mismo el primer punto bajo. 2 puntos bajos. 2 medios puntos. Cuatro puntos altos. Un aumento de punto alto. Cinco aumentos de punto alto extendido. Y 5. Un aumento de punto alto. Un punto bajo. Cadeneta. Punto pico. Raso y raso en el que tenemos en la cadeneta, en el ganchillo.
Y ahora empezamos el otro lado de la hoja. Igual manera, pero al revés. Un punto bajo, un aumento de punto alto, y ahora vienen los 5 aumentos del punto alto extendido. Después de los 5 aumentos, un aumento de punto alto, 4 puntos altos, 2 medios puntos y 3 puntos bajos. Acabaremos de igual manera que todas las demás pétalos. Los 3 últimos puntos bajos. Y de donde tenemos el alambre, el último punto bajo. Bien. Hacemos 8 hojas y la montamos. Ya tenemos todos los pétalos. La parte bonita, o sea, la parte de delante hacia nosotros. Ahora simplemente tenemos que buscar la separación entre uno y otro y ponerlo en medio de esa separación. De igual manera, ponemos uno y liamos el alambre. Ahora nos queda la separación entre el que acabamos de poner y este de aquí. Pues ahí ponemos otro. Y vamos buscando. Este se nos queda junto, pues aquí. Es también ir poniendo uno al lado del otro. Aquí tenemos esta y esta. Hasta que coloquemos los 8 que tenemos, o los 10, los que hayan hecho. Una buena rosa. Y ahora es cuando, pues, podemos girar dos, lo abrimos, en este uno solo, doblamos dos aquí y hacia abajo y le damos la forma que queramos de nuestra rosa. Que la queremos muy abierta, la abrimos. Que no, pues bueno, la cerramos más. Y así es como queda la rosa floribunda. ¿Qué nos falta de hacer? El cáliz y si queremos alguna hoja. Así que vamos ahora por el cáliz. El cáliz lo vamos a hacer de color verde y todo con puntos bajos. Empezamos con anillo mágico, dentro de él 10 puntos bajos. Antes de cerrar, de unirlo, vamos a cerrar un poco el agujero, pero procuren dejar bien grande lo de dentro. ¿Por qué? Pues porque tiene que entrar todos estos
alambres. Si apretamos mucho, no podremos pasar la flor por el huequecito este de aquí. Así que no aprieten mucho, lo dejan sueltecito. Y una vez está así, abierto, ya podemos buscar el primer punto y hacemos el raso. Siguiente vuelta, cadeneta, y vamos a empezar haciendo aumento en cada punto. Así que esta vuelta la vamos a acabar con 20 puntos. Cerramos y la vuelta 3, 4 y 5 será de un punto en cada punto. Así que también serán de 20 puntos esas 3 próximas vueltas. La vuelta número 6 será de un punto y un aumento, un punto y un aumento en toda la vuelta. Acabamos con 30 puntos. Y la última vuelta, un punto en cada punto, es decir, 30 puntos otra vez. Ahora tenemos que hacer 5 hojas. Vamos a trabajar en punto alto y las cadenetas no cuentan. Subimos con 2 cadenetas en el mismo punto, el primer punto alto, y en los 5 siguientes un punto alto en cada punto. Tendremos 6 puntos altos. Acabamos, subimos con 2 puntos de cadena y giramos la labor. En el primero, un punto alto sin acabar. En el siguiente, otro punto alto sin acabar. Cogemos hebra y los juntamos. Hacemos lo mismo en los que quedan. Punto alto sin acabar, punto alto sin acabar y los unimos. Y nos quedan 2 más. Punto alto sin acabar, no lo acabamos y ahora los unimos. 1, 2 puntos de cadena, giramos. En el primero, un punto alto. Y en los otros 2 que quedan, lo mismo que antes, punto alto sin acabar, punto alto sin acabar y los juntamos. Y la última, subimos con 2 puntos de cadena, giramos la labor en el mismo punto, el primer punto alto sin acabar y en el siguiente el otro punto alto sin acabar. Los juntamos, 1, 2 cadenetas, estiramos, cortamos y apretamos bien. Tenemos la primera hoja. Tenemos que hacer 5 más, por lo que las haremos exactamente igual. En el siguiente punto que encontramos, ahí introducimos el hilo y empezamos a trabajar con 2 cadenetas. Vamos a ir escondiendo esta hebra y repetimos 6 puntos altos, acabamos, 2 cadenetas, giramos, etcétera, etcétera, etcétera. Así hasta que consigamos tener 5 hojas de estas. Y ya tendremos el cáliz hecho. Una vez los tengamos,
con la llama de una vela o un mechero, simplemente cortamos. ¿Vale? Lo vamos haciendo en cada rabito. Y ahora seguimos montando la rosa. Es tan fácil como introducirlo y a ver si los alambres nos dejan. Perfecto. Ya tenemos la parte de arriba hecha. ¿Cómo vamos a continuar ahora? Pues o bien con cinta de ramos, y si no tienen con la misma lana, simplemente vamos a ir tapando todo el alambre. ¿Que le queremos colocar hojas? Pues las hojas no las vamos a hacer hoy, porque las tengo en muchos tutoriales. En el que mejor sale de las hojas es en el tutorial que tengo de rosas abiertas y cerradas. Ahí tenemos varias medidas de hojas. En ese tutorial ustedes pueden meterse y ahí ya tendrían las hojas. Si las hacen, claro, van liando el tallo, y cuando quieran poner una hoja, dejen de liar, ponen la hoja y siguen tapando el alambre. ¿Que no quieren poner? Yo en esta no le voy a poner. Así que simplemente voy a liar todo el tallo con la misma lana, porque la cinta de ramos que tengo no se parece en nada al color este de aquí, por lo cual prefiero con la misma lana. La vamos acabando y abajo pues aseguramos con un par de nudos. 2 o 3 o 4, los que quieran hacer, ¿eh? Lo aseguran bien. Que no se nos vaya, porque después de tanto trabajo, por una simple tontería, y que se nos vaya, no. Perfecto. Y aquí tenemos una rosa bien grande, bien bonita. Y una cosa a tener en cuenta, esta la hemos hecho con todas las hojas, con todos los pétalos. Es una rosa grande, pero pueden no hacer todo. Las pueden dejar mucho más pequeñas y entonces hacemos centros. Ahora les muestro, miren qué bonitos. Este centro lo hice, pues esta sí tiene todos los pétalos. En esta rosita no le hice tantos y en esta tampoco le hice tantos, y pueden hacer rosas pues más pequeñas. ¿Ven? Las hojas, pues no, estas no son de rosa, estas sí, que son las que le digo que la encontrarán en los tutoriales de rosas abiertas y cerradas. Y si no, este otro que también queda muy bonito. Miren, ven, este es otro centro de mesa, y en este sí que también he hecho la flor grande. No he hecho el cáliz porque van aquí metidos y quedan unas rosas enormes y preciosas. Así que espero que les haya gustado y, como siempre, nos vemos en el próximo tutorial. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto.